lago Baikal tiene 25 millones de años. No es una exageración. No es un dato aproximado. Es la cifra que los geólogos obtienen cuando datan las rocas del fondo de la grieta tectónica que lo contiene, la misma grieta donde el continente asiático se está partiendo en dos, muy lentamente, centímetro a centímetro, como si la Tierra no pudiera seguir sosteniendo lo que guarda dentro. Ese número es difícil de procesar. 25 millones de años atrás no existían los mamuts. No existían los grandes simios modernos. La mayor parte de las especies de animales que viven hoy sobre la Tierra todavía no habían aparecido. El lago Baikal ya estaba ahí, acumulando agua, acumulando sedimento, acumulando vida. Hoy es el lago más profundo del planeta, 1642 metros en su punto máximo. Más de 1,5 kilómetros de columna de agua. Si pusieras el edificio más alto del mundo dentro de él, quedaría completamente sumergido. Contiene el 20% del agua dulce no congelada de toda la Tierra. Más que los 5 grandes lagos de Norteamérica juntos. Pero hay algo en ese fondo que no encajaba en ningún modelo científico conocido. Algo que los investigadores tardaron décadas en confirmar, que cuando finalmente lo vieron en 2008, los mismos científicos que habían diseñado la expedición describieron como inesperado. No espectacularmente inesperado, sino inesperado de esa manera más incómoda. Cuando un hecho cambia silenciosamente algo que pensabas que era una regla fija de cómo funciona la vida. Lo que encontraron en el fondo del Baikal no debería estar ahí. Y eso no es todo. Hay un animal en ese lago cuya presencia nadie puede explicar del todo. Hay estructuras que llevan 20 millones de años creciendo, centímetro a centímetro, y que ahora están muriendo en cuestión de años. Y hay un telescopio operando en ese lago en este momento, a 700 metros de profundidad, escuchando señales que vienen de fuera de nuestra galaxia. Todo esto en el mismo cuerpo de agua. En Siberia. Quédate hasta el final, porque la historia del lago Baikal no termina donde la mayoría de los vídeos sobre él terminan. Si los misterios que la ciencia documenta pero no logra terminar de explicar te generan curiosidad, quédate. Lo que viene cambia bastante la imagen que probablemente tienes de este lugar. Hay una regla básica en biología acuática que se cumple en casi todos los cuerpos de agua del mundo. Cuanto más profundo, menos oxígeno, y cuanto menos oxígeno, menos vida compleja. El mecanismo es simple. La luz solar no penetra más allá de cierta profundidad. Sin luz, no hay fotosíntesis. Sin fotosíntesis, no se produce oxígeno. Y la vida aeróbica necesita oxígeno. En la mayoría de los lagos del mundo, a partir de cierta profundidad hay una zona muerta. El Mar Negro tiene una zona anóxica que comienza a 150 metros y llega hasta el fondo. Esa es la norma. El lago Baikal viola esa norma de manera casi ofensiva. Sus concentraciones de oxígeno disuelto a 1600 metros de profundidad son solo ligeramente inferiores a las de la superficie. No hay zona muerta. El agua en el punto más profundo del lago tiene oxígeno suficiente para sostener organismos complejos. El mecanismo se llama circulación termohalina. En invierno, el agua fría y densa de la superficie se hunde, cargando el oxígeno disuelto hacia las capas inferiores, empujando hacia arriba el agua profunda. A lo largo de años, ese ciclo mezcla toda la columna de agua del lago. Ese proceso ha ocurrido ininterrumpidamente durante 25 millones de años. El resultado es un lago que funciona más como un océano que como un lago convencional. Tiene corrientes internas. Tiene tormentas que miden varios metros de altura. Tiene un ciclo de mezcla que opera a escala de décadas. Y tiene, en su fondo, a 1600 metros de profundidad, condiciones que la mayor parte del planeta lacustre no puede ofrecer: presión extrema, oscuridad total, 3 grados Celsius, y oxígeno suficiente para vivir. Pero incluso con oxígeno, lo que los científicos encontraron en ese fondo en 2008 no estaba en sus predicciones. Porque el oxígeno, por sí solo, no explica una cadena alimentaria. Para tener organismos complejos necesitas algo que produzca materia orgánica. Y en la oscuridad total, a 1600 metros, no hay luz solar para hacer fotosíntesis. Lo que encontraron allá abajo fue algo diferente. El lago Baikal ha estado en el radar de la ciencia rusa desde el siglo XVII. Pero durante la mayor parte de esos 200 años de observación, lo que se estudiaba era la superficie y las aguas someras. El fondo real del lago era prácticamente inaccesible.
En los años 90, los primeros análisis geofísicos del fondo revelaron anomalías, concentraciones de sulfuros metálicos que no correspondían a los procesos normales de un lago de agua dulce, y flujos de metano emergiendo desde puntos específicos del sedimento. En un lago convencional, esos compuestos no se acumulan de esa manera. Los datos sugerían actividad geotérmica. El lago está en una zona de rift activo. La corteza debajo de él se está estirando. Donde la corteza se estira hay calor, y donde hay calor puede haber fluidos hidrotermales ascendiendo a través de fisuras. En el contexto oceánico eso ya era conocido. En 1977, los submarinos del Instituto Oceanográfico Woods-Hole habían descubierto fuentes hidrotermales en el fondo del Pacífico, cerca de las Islas Galápagos. Lo que encontraron alrededor de esas fuentes cambió la biología. Comunidades enteras de organismos viviendo en oscuridad total, alimentándose de energía química mediante quimiosíntesis, sin ninguna relación con el Sol. Pero eso era el océano. Se pensaba que era una característica oceánica, no lacustre. Lo que hacía al Baikal especialmente intrigante era lo que ya se sabía de su biología superficial. De las más de 3.500 especies documentadas en el lago, aproximadamente el 54% son endémicas. Existen aquí y en ningún otro lugar. Los crustáceos del grupo de los anfípodos son el ejemplo más extremo, más del 95% de sus especies son endémicas. Algunos de los de aguas profundas han desarrollado gigantismo, creciendo hasta 4 centímetros. Hay también una especie que merece atención aparte. Se llama Epischura baicalensis. Un crustáceo de menos de 2 milímetros que existe en el lago en concentraciones difíciles de cuantificar con precisión, y que es responsable de la mayor parte de la filtración biológica de toda la columna de agua. La visibilidad en algunas zonas del Baikal alcanza los 40 metros. Esa claridad no es un accidente geológico. Es el resultado del trabajo continuo de ese organismo de 2 milímetros que filtra millones de toneladas de agua al año. Toda esa biología estaba documentada en las aguas superficiales y medias antes de 2008. Lo que ocurría a 1.600 metros seguía siendo una pregunta. Los datos que llegaban del fondo del Baikal antes de 2008 tenían algo que no cuadraba. Las muestras de sedimento mostraban sulfuros metálicos que no corresponden a procesos lacustres normales. Había flujos de metano concentrado desde puntos específicos del fondo, que solo se explican por procesos geotérmicos o por enormes depósitos de hidratos de gas en el sedimento. Los investigadores lo discutían en conferencias. Algunos publicaron notas cautelosas sugiriendo que el fondo podría tener características hidrotermales. Pero sin observación directa, todo era inferencia. La dificultad era real. Los equipos estándar de exploración lacustre no estaban construidos para operar a 1.600 metros. Los únicos vehículos capaces de hacerlo eran los grandes submarinos de investigación oceánica, diseñados para el mar, no para lagos de agua dulce en el interior de Siberia. La señal más perturbadora, sin embargo, no venía de los datos geoquímicos. Venía de los propios anfípodos. Algunas especies de aguas profundas recogidas en trampas colocadas cerca de los 1000 metros tenían en sus intestinos restos de bacterias quimiosintéticas, organismos que fabrican energía a partir de reacciones químicas en lugar de la luz solar. ¿Cómo llegaban esas bacterias al intestino de esos anfípodos? Tenían que estar comiéndolas. Y si las estaban comiendo, esas bacterias estaban produciendo biomasa en algún lugar de las profundidades del lago. Lo suficiente para sostener a los organismos que las consumían. Había una cadena alimentaria en la oscuridad. Solo hacía falta bajar a verla. La doctora Marianne Moore, limnóloga que ha trabajado en el Baikal durante varias décadas, declaró en 2024 en una entrevista con Armatus Oceanic que cada nueva campaña de muestreo en el lago produce especies no registradas previamente. La verdadera biodiversidad del lago está insuficientemente estudiada, dijo. Y lo dijo después de décadas de trabajo en el lugar. En julio de 2008, 2 submarinos de investigación llamados Mir-1 y Mir-2 llegaron al lago Baikal. Los Mir eran vehículos construidos en Finlandia para la exploración oceánica. Habían explorado el Titanic. Habían tomado muestras en la dorsal mesoatlántica. Cada uno podía llevar 3 personas hasta 6.000 metros de profundidad. Transportarlos al interior de Siberia requirió meses de preparación y logística. No hay acceso marítimo al Baikal. Los submarinos fueron desmontados, trasladados por tierra y vueltos a montar a orillas del lago.
El 29 de julio de 2008, el Mir 1 inició el primer descenso. Según el reporte publicado por la revista Nature, el vehículo alcanzó una profundidad de 1.680 metros, aproximadamente 40 metros más profundo que la máxima registrada anteriormente. El equipo estaba compuesto por científicos del Instituto de Oceanología P.P. Sirsov de Moscú, bajo la dirección del Dr. Anatoly Sagalevich. La cámara exterior transmitía en tiempo real al interior del submarino. Lo que vieron cambió la descripción del lago en la literatura científica. El fondo del Baikal, visto desde las cámaras del Mir 1, no era lo que los investigadores esperaban. No era un desierto de sedimento. Era un ecosistema. Había fisuras en la roca del fondo por donde emergía agua calentada geotérmicamente, cargada de minerales disueltos. Alrededor de esas fisuras crecían alfombras de bacterias quimiosintéticas. No pequeñas colonias microscópicas, alfombras visibles que cubrían superficies medibles en metros cuadrados. Esas bacterias fabricaban materia orgánica usando la energía química de los fluidos hidrotermales. Sin luz solar. Con pura reacción química. El mismo principio de las fuentes oceánicas, pero ocurriendo en un lago de agua dulce, en Siberia, a 1.600 metros. Asociados a esas alfombras, los submarinos observaron animales. Gusanos poliquetos. Anfípodos. Gasterópodos. Activos, alimentándose de las bacterias. Una cadena alimentaria completa funcionando en oscuridad total. El equipo también identificó zonas de cold seeps, donde metano emergía del sedimento sin calor geotérmico. Alrededor de esas zonas había comunidades bacterianas distintas, especializadas en metabolizar el metano. En total, la expedición realizó más de 50 descensos a diferentes puntos del lago. Los resultados confirmaron que el ecosistema quimiosintético del Baikal, aunque menos denso que los equivalentes oceánicos, era real, estaba distribuido en múltiples puntos del fondo, y sostenía formas de vida no previstas en los modelos lacustres. Pero los descensos revelaron también la escala del desconocimiento. Los Mir cubrieron una fracción pequeña del fondo total. El Baikal tiene 636 kilómetros de longitud. Hay secciones enteras del fondo que no habían sido visitadas directamente por ningún vehículo ni ser humano. Y debajo del fondo visible, hay 8 kilómetros de sedimento acumulado. Los núcleos extraídos en campañas anteriores llegan hasta los 800.000 años. Eso significa que hay 24,2 millones de años de registro geológico del continente asiático enterrados en ese sedimento que la ciencia apenas ha comenzado a leer. Hay algo en el Baikal que la mayoría de las personas que conocen el lago nunca han escuchado mencionar. A 700 metros de profundidad, en la oscuridad del lago, hay un telescopio. No está mirando hacia el cielo. Está mirando en la dirección opuesta, a través del fondo del lago, a través de la corteza terrestre, hacia el otro lado del planeta. Y más lejos. Está escuchando señales que vienen de fuera de nuestra galaxia. Se llama Baikal GVD, Gigaton Volume Detector. Es el telescopio de neutrinos más grande del hemisferio norte. Opera completamente sumergido en el agua del lago desde 2015. Un neutrino es una partícula subatómica de casi ninguna masa y sin carga eléctrica. Pasa a través de la materia sólida sin interactuar con ella. En este momento, miles de millones de neutrinos producidos por el Sol están atravesando tu cuerpo por segundo. No los sientes. Siguen viajando como si no existieras. Los neutrinos de alta energía son distintos. Vienen de lugares violentos del universo, colisiones de galaxias, acreción de materia en agujeros negros, supernovas. Muy ocasionalmente, uno de esos neutrinos colisiona con una molécula de agua. Esa colisión produce un destello de luz azul muy tenue, llamado radiación Cherenkov. Es ese destello lo que el Baikal GVD está construido para detectar. El detector consiste en cientos de módulos ópticos desplegados a profundidades de entre 750 y 1275 metros. Para 2024 contaba con 14 subarrays y más de 4200 sensores, con un volumen instrumentado de 0,7 kilómetros cúbicos de agua. El lago Baikal es ideal para este propósito porque su agua es extraordinariamente pura y transparente, disponible en profundidades que blindan los detectores del ruido de fondo. En julio de 2025, la colaboración Baikal GVD publicó en la revista Astrophysical Journal los resultados de 6 años de observación con datos recogidos entre abril de 2018 y marzo de 2024.
Confirmaron con una significación estadística de 5,1 sigma la presencia de un flujo difuso de neutrinos astrofísicos, partículas que no provienen de fuentes dentro de nuestra galaxia sino de más lejos, potencialmente de miles de millones de años luz de distancia. En términos directos, en el mismo lago donde 25 millones de años de evolución construyeron ecosistemas quimiosintéticos en el fondo, hay sensores que están capturando señales emitidas antes de que existiera la Tierra. Hay un animal en el lago Baikal cuya presencia no tiene explicación completamente satisfactoria. Se llama Nerpa. Es una foca. La única especie de foca que vive exclusivamente en agua dulce en todo el mundo. Pusa sibirica. Vive solo en el Baikal. Puede bucear hasta 400 metros. Puede contener la respiración más de 70 minutos. Las focas son animales marinos. Sus parientes más cercanos viven en el Océano Ártico y el Mar Caspio. El Baikal está en el interior de Siberia, a más de 3.000 kilómetros del Ártico. No hay ninguna conexión hidrográfica conocida entre el lago y el océano. Y sin embargo, la Nerpa está ahí, completamente adaptada al agua dulce, con rasgos fisiológicos que solo se desarrollan a lo largo de miles de generaciones. La hipótesis estándar es que, durante las glaciaciones del Pleistoceno, cuando los sistemas fluviales siberianos tenían configuraciones distintas, una población de focas migró desde el Ártico a través de conexiones de ríos que ya no existen. Una vez en el lago, quedaron aisladas y evolucionaron. Es plausible. No ha podido confirmarse. En febrero de 2023, un equipo internacional encabezado por investigadores de la Universidad ITMO de San Petersburgo y el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Academia Rusa de Ciencias, liderado por Aliya Yakupova, publicó en la revista Genes el primer ensamblaje completo del genoma de la Nerpa a nivel cromosómico. Los resultados del análisis genómico revelaron que antes del aislamiento en el lago, la población ancestral de la Nerpa era históricamente grande. No se trató de un grupo pequeño atrapado accidentalmente. Los datos de diversidad genética apuntan a una población numerosa antes de la separación. Eso implica una dispersión de focas desde el Ártico hacia el interior de Siberia a una escala geográfica muy difícil de imaginar. El análisis cromosómico también encontró 3 grandes inversiones en el cromosoma B comparado con las especies de focas marinas emparentadas. Esas inversiones son marcas de una larga historia evolutiva separada. No se desarrollan en pocas generaciones. La Nerpa lleva en el lago el tiempo suficiente para que su propio genoma sea estructuralmente distinto al de sus parientes marinos. Su dieta es igualmente particular. En 2020, el Dr. Yuki Watanabe del Instituto Nacional de Investigación Polar de Japón publicó en PNAS un estudio que reveló que las focas del Baikal se alimentan directamente de los anfípodos endémicos del lago, cortando la cadena alimentaria y absorbiendo energía de un nivel trófico inferior al esperado para un depredador de su tamaño. Es una adaptación evolutiva al entorno específico del Baikal, donde los anfípodos abundan y los peces grandes son relativamente escasos. Ahora el lago enfrenta algo que no había enfrentado en 25 millones de años, cambios en el espacio de décadas que superan la velocidad de adaptación evolutiva. Los registros de congelación del lago se mantienen desde hace 160 años. Es el registro continuo más largo de fenología del hielo lacustre en el mundo. La tendencia es inequívoca. El lago se congela más tarde y se descongela más temprano. La temporada de aguas abiertas se ha extendido 3 semanas respecto al siglo XIX. La temperatura superficial del agua ha aumentado 1,2 grados Celsius desde 1946. Y hay algo más ocurriendo ahora mismo que los científicos describen como una crisis. Desde 2011, las esponjas endémicas del Baikal están muriendo en masa. La especie dominante, Lubomirskia baikalensis, que puede alcanzar 1 metro de altura, que lleva una estimación de 20 millones de años en el lago, está experimentando mortalidad masiva en las zonas someras. Según estudios publicados en 2024, en algunas áreas del litoral la proporción de esponjas enfermas o muertas alcanza el 100% de los individuos observados. La bacteria identificada como probable agente patógeno es Xantinobacterium sp. slb01, cuyo comportamiento oportunista parece activarse con el aumento de temperatura del agua. Las esponjas del Baikal crecen 1 centímetro por año. Las estructuras que están muriendo tardaron siglos en construirse. No hay tratamiento conocido. La IUCN, en su evaluación de 2025 sobre el estado de conservación del sitio Patrimonio de la Humanidad del Baikal, catalogó la crisis de las esponjas como una de las señales más preocupantes de degradación del ecosistema costero del lago.
25 millones de años de evolución. Aislamiento. Adaptaciones imposibles. Vida construida lentamente en condiciones que no existen en ningún otro lugar. Y ahora, en el espacio de unas pocas décadas, cambios que ese ecosistema no tiene mecanismos para absorber a esa velocidad. La NERPA sigue buceando en ese lago. El telescopio de neutrinos sigue escuchando el universo. Los anfípodos siguen filtrando el agua. En el fondo, a 1600 metros, las bacterias quimiosintéticas siguen fabricando vida a partir de la energía de la Tierra, igual que lo han hecho durante millones de años. Lo que ocurra en la zona costera no ha llegado todavía a ese fondo. Pero la historia del Baikal enseña que lo que sucede despacio en este lago, sucede de todas formas. Los científicos del Mir-1 que bajaron al fondo del Baikal en julio de 2008 dijeron algo cuando regresaron a la superficie. Lo dijeron de distintas maneras, pero el contenido era el mismo, que había más ahí abajo, y que no lo habían encontrado todavía. Después de 25 millones de años de acumular vida, sedimento, señales del universo y preguntas sin respuesta, el lago más antiguo del planeta sigue siendo, en la mayor parte de lo que importa científicamente, uno de los menos comprendidos. Los 8 kilómetros de sedimento en su fondo contienen un registro del continente asiático que la ciencia apenas ha empezado a leer. Los ecosistemas quimiosintéticos de sus profundidades no han sido mapeados en su totalidad. Las esponjas que están muriendo no tienen un tratamiento conocido. El origen de la NERPA sigue sin confirmación definitiva. Y el Baikal GVD sigue escuchando, en esa oscuridad, señales que vienen de tan lejos que la luz que las produjo salió antes de que existiera la Tierra. Piensa en esto, la mayor parte de lo que sabemos sobre el pasado del planeta depende de registros que cubren apenas los últimos miles o cientos de miles de años. El lago Baikal tiene un archivo que abarca 25 millones. Y la mayor parte de ese archivo está enterrada en 8 kilómetros de sedimento que nadie ha leído. ¿Cuántas cosas que damos por ciertas sobre el pasado de este planeta dependen de fragmentos de un registro mucho más largo que todavía no hemos alcanzado? Si esta clase de historia te genera la misma inquietud que a mí, suscríbete al canal y activa la notificación. Hay más historias esperando, de lugares y descubrimientos que la mayor parte del mundo no conoce todavía. El fondo del Baikal ha sido visitado. No ha sido comprendido. Para un lago de esta edad, esa diferencia puede significar todo.